Nuevamente les invito a meditar en la palabra del Señor y para ello les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15 y versículos 20 al 23. La primera carta, primera a los Corintios. Primera, porque es carta. Primera a los Corintios, capítulo 15 y versículos 20 al 23, que dice de la siguiente manera: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Carta del apóstol Pablo, la primera carta, en su capítulo 15, versículos 20 al 23. Si nosotros indagamos en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que los 4 evangelios, donde comienza el Nuevo Testamento, los 4 evangelios nos hablan de una manera amplia, de una manera puntual, en relación con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decirlo así, que era de tanta importancia que todos los 4 evangelios nos hablan con sumo de detalles lo que se relaciona en cuestión de muerte y resurrección, es decir, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la resurrección de Jesucristo para ellos era de suma importancia, de tal manera que cuando predicaban el Evangelio, generalmente, usualmente comenzaban a partir de la resurrección. Es decir, la resurrección para nosotros es de vital importancia. Por eso, en esta hora, nosotros vamos a reflexionar en ella. Aparte de los evangelios y algunas y menciones incluso, como les decía, en otras partes de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, nos hablan los apóstoles que comenzaban a hablar y a predicar, comenzando con la resurrección. El apóstol Pablo también, hablando acerca de esto, se encuentra en esta carta todo un capítulo que nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor. Es decir, que para ellos, para Él, para nosotros, es de gran importancia que podamos nosotros comprender el hecho de la resurrección. Por eso en esta hora vamos a reflexionar en lo que podemos muy bien llamar su resurrección, nuestra resurrección. ¿Se dan cuenta? Es decir, Cristo resucitó. Por lo tanto, nosotros también vamos a resucitar. Su resurrección, nuestra resurrección. Ahora bien, después de hablar algunas cosas en relación con ello, el apóstol Pablo incluso decía, ahora bien, porque si Cristo no resucitó, van a entonces nuestra fe, van a nuestra predicación, y aún estáis en vuestros pecados, si Cristo no resucitó. Pero Cristo ha resucitado de los muertos. Por eso, nosotros vamos a ver en esos 3 versículos, en estos versículos que acabamos nosotros de mencionar, ¿qué es lo que nos enseña en cuanto a que su resurrección es nuestra resurrección? Por eso, vamos nosotros paso a paso a meditar, a reflexionar por unos momentos en cuanto a la resurrección de nuestro Señor y en cuanto a lo que nos enseña en relación con nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos enseña? Primero, en nuestra resurrección, por la gran doctrina
que nos enseña. Es importante, es vital, por la gran doctrina que nos enseña. Y en los versículos 20 y 21 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjense bien. Nosotros podemos aprender y podemos nosotros también examinar y analizar que era de suma importancia que un hombre viniera y nos rescatara de una muerte segura en cuanto a Adán, puesto que nosotros somos en Adán y estamos en Adán y en él somos muertos. Es por eso que Dios se humanó y vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa resurrección que es nuestras primicias. Ahora bien, ¿por qué? Porque Él es nuestro representante. Él es el que representa nuestra propia vida. Y a causa de ello, el apóstol Pablo nos enseña: ahora Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora bien, tenemos nosotros que examinar y analizar exactamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta hora, en esta porción bíblica. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellas personas que duermen, que ya duermen. Fíjense bien, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, todos aquellos que están en Jesucristo, que creyeron en Dios y confiaron en el Señor, han estado durmiendo. Y están durmiendo, no están muertos, están durmiendo. Es decir, hay una espera de parte de ellos. Hay una espera de tal manera que nosotros podemos de esta manera reflexionar y pensar en cuanto a aquellos que ya se han ido de nosotros, pero tiene que haber una gran diferencia entre los que creen y los que no creen. Es decir, aquellos que no creen están muertos. Fíjense bien, están muertos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, no muerte física. Eso todos la tenemos en Adán. Y la muerte espiritual también. Pero aquellos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, aquellos que estamos en Cristo, que confiamos en Dios, aquellos no tenemos por qué morir en la segunda muerte. Es decir, en nosotros no se efectúa la segunda muerte. Por eso es que dormimos. Y en ese sentido, quienes se van de esta vida y se trasladan al otro reino, si están en Cristo, entonces están realmente descansando. Pero los que no están en Cristo no están descansando. Ellos ya están condenados. Por eso el apóstol Pablo dice: primicia de los que durmieron es hecho. Porque en Jesucristo nuestro Señor, nosotros en realidad estamos dormidos. Pero no solamente eso, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora bien, hemos nosotros de entender en relación con esta doctrina. ¿Por qué? Bueno, pues porque como aquí mismo dice, por Jesucristo ahora es la resurrección de los muertos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo viviente de lo que significa la resurrección. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo resucitó?
Nosotros lo vemos a través de su palabra. Él volvió a la vida. Ahora bien, y en el testimonio que nosotros tenemos en los evangelios, en el testimonio que nosotros tenemos a través de su palabra, nos damos cuenta de cómo nuestro Señor Jesucristo se manifestó a sus apóstoles. Cuando Él se presenta a sus 11 discípulos, los discípulos no le podían creer y entonces ellos creyeron que veían un fantasma. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dijo, vean que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Es decir, vamos a resucitar con un cuerpo nuestro, el mismo cuerpo, pero glorificado. Fíjense bien, porque los discípulos creían que veían un fantasma, es decir, era el mismo cuerpo, pero glorificado. Era el mismo cuerpo, pero sin ninguna limitación de espacio y tiempo. Se presentó en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y entonces les muestra su cuerpo, sus manos, sus pies, les muestra exactamente cómo era Él. En otras palabras, vamos nosotros a resucitar con un cuerpo glorificado, con carne, con huesos. No se nos dice en relación con la sangre, pero sí con carne y huesos. Pero no solamente eso. Incluso nuestro Señor Jesucristo, en otra ocasión en que se presentó delante de sus discípulos, ellos andaban pescando y Él estaba en la playa. Entonces, mientras estaba en la playa, Él cocinó unos pescados. Los discípulos se acercan y entonces se dan cuenta que es el Señor. Y entonces Él les dice y los invita a comer. Y Él comienza a comer delante de ellos. O sea que también se puede comer. ¿Se dan cuenta? Es decir, nuestro Señor, en ese sentido, nos está manifestando cómo es que nosotros vamos a resucitar si estamos en Jesucristo. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en Adán nosotros morimos. Pero en Jesucristo nosotros vivimos. Y esa es la gran diferencia en relación con aquellas personas que no quieren creer y que no aceptan al Señor como su Salvador, que no lo reconocen como su representante, es decir, en la cruz del Calvario. Pueden mencionarlo, pueden decir acerca de Él, pueden incluso aprender, pero no lo conocen en su corazón como su Salvador, como su Redentor y como quien pagó por sus pecados, por nuestros pecados. Es por eso entonces que para nosotros es importantísimo que esta doctrina nosotros podamos comprenderla, pero no solamente comprenderla, sino también asimilarla en nuestra vida y en nuestro corazón. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque todos aquellos que creyeron en Dios antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, muriera y resucitara, todos aquellos, podemos decirlo así, hermanos, patriarcas, profetas, que creyeron en el Señor, han estado durmiendo, en espera de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como consecuencia, en espera de la resurrección venidera. Ellos sí que están durmiendo. ¿Se dan cuenta? Es por eso entonces que nosotros necesitamos analizar nuestro corazón y analizar nuestra vida para ver hasta qué punto en realidad estamos en Jesucristo. ¿Por qué? En segundo lugar, por la gran esperanza que nos proporciona su resurrección. Versículos 22 y 23. Fíjense lo que dice. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo
en su venida. Fíjese bien. Aquí podemos nosotros en muchos aspectos engañarnos si no examinamos la palabra de Dios. Porque dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y nosotros pensamos, bueno, ¿todos? Entonces, aquellas gentes que ni siquiera les importa Dios, aquellas personas que son incrédulas, también, simplemente porque alguna religión les dice que van al cielo y están salvos. No, dice en Cristo. Fíjense bien, porque lo aclara en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, los que son de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que estar en uno o en otro. Estamos en Adán muertos. Y todos estamos muertos. Pero estamos en Cristo. Si estamos nosotros en Cristo, entonces tenemos vida. Y esperamos su venida. En su venida, todos los que durmieron vendrán con Él. Y nosotros los que le esperamos, si vivimos y no morimos todavía, entonces nos encontraremos con Él. Pero si estamos en la tumba, estamos durmiendo, esperando la venida de nuestro Señor. Y esa es precisamente la gran diferencia. Estamos en Adán, estamos muertos. Pero estamos en Cristo, estamos vivos. Y aún no estamos vivos, porque en Él tenemos vida eterna. Ahora bien, ¿esto a qué se refiere? Porque las Sagradas Escrituras en realidad nos están enseñando. Si analizamos nosotros la palabra de Dios, nos daremos cuenta que en realidad la resurrección y la enseñanza que nosotros tenemos en su palabra es exactamente lo que nos enseña. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, en el libro del Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, el milenio, es decir, en la primera resurrección. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es cuando nos levantamos los que dormimos y entonces reinaremos en la tierra con Cristo 1000 años. Pero después hay otra. Versículo 11, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por causa de las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Se dan cuenta? Cómo toda esta porción nos habla de muertos, no de resucitados, sino solo los que son bienaventurados. Los bienaventurados resucitan y están con Cristo. Los otros están muertos. Y después los llaman para presentarse ante el Señor para ser juzgados. Y son juzgados conforme a sus obras, porque así quisieron, por sus obras. Y como fue por sus obras, y sus obras realmente no alcanzan para salvación, fueron lanzados al lago de fuego, donde está el diablo, el falso profeta y la bestia y todos, y ahí serán atormentados día y noche.
es la segunda resurrección. Los que resucitan, porque están muertos, pero resucitan para ser totalmente condenados, porque ya han sido enjuiciados, ya han sido condenados al no creer en Jesucristo. Por eso es importante que nosotros meditemos y analicemos bien nuestra vida para ver hasta qué punto realmente estamos en Jesucristo. Y si estamos en Jesucristo, su resurrección es nuestra resurrección. Y estamos en la resurrección de nuestro Salvador. Y es una gran esperanza, porque es la esperanza que nosotros tenemos. La tenemos en Jesucristo, no por nuestros hechos, no por nuestras obras, porque son trapos de inmundicia, no, sino por la fe en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis amigos y mis hermanos, cerciórense de estar en Jesucristo. Y esta gran esperanza que nosotros tenemos, también la tendrán ustedes si confían en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.